Buen día a todos, mi nombre es Shirley Cabrera y el día de hoy vamos a hablar acerca de los materiales de sutura y de los tipos de nudos. Pero para ello primero debemos saber conceptos básicos como por ejemplo el manejo de una herida cortante. Primero debemos tener conocimiento de qué es una herida cortante. Va a ser una ruptura o una abertura de la piel que puede ser profunda, puede ser lisa o puede ser medial. Esta puede estar a nivel de la piel o a nivel de otros tejidos profundos como por ejemplo los tendones, los músculos, los vasos sanguíneos y los huesos. Los lugares más frecuentes en los que ocurren estas heridas son el mentón, la frente, el cuero cabelludo y las rodillas. Entonces, ¿cómo actuar ante una herida sin contar con la ayuda de un profesional? Lo primero es no ponerse nervioso y mantener la calma. Y aunque brote mucha sangre, es posible controlarla y finalmente esta puede dejar de fluir. El paso 2 es lavar con abundante agua y cubrir con una gasa que no esté con material de algodón. El paso 3 es que si sangra mucho la herida, se debe comprimir con los dedos sobre el vendaje en forma permanente. El paso 4 es que si la herida es producto de una mordedura de animal o es muy extensa o profunda, lo más importante es llamar a emergencias. Una vez en el servicio de emergencia, el personal de salud determinará si esta herida debe ser tratada mediante una curación, mediante una sutura o con un pegamento especial. Ahora vamos a hablar acerca del manejo inicial de una herida, pero en el ámbito profesional. Para ello lo vamos a resumir en 5 pasos. El primero es limpiar la herida generalmente con solución salina para arrastrar toda la suciedad que se encuentre en la superficie. El paso 2 es aplicar una solución antibacteriana como por ejemplo betadine y ir retirando el tejido necrosado. El paso 3 es aproximar los bordes mediante una técnica de sutura sin tensión y con el mínimo material extraño. El paso 4 es ir eliminando los espacios muertos y evitar el acúmulo de secreciones que formarán seromas o posteriormente también pueden llegar a formar abscesos. El paso 5 es proteger con factores externos o cubriendo la sutura con apósitos. Pero para llevar a cabo una sutura debemos saber primero cuándo se necesita suturar. Para ello vamos a tomar en cuenta 3 factores. El primero, si la herida es lo suficientemente profunda como para alcanzar el tejido celular subcutáneo. El punto 2, si los bordes de la herida no se consiguen unir y sobre todo si se encuentran en el mentón, en las cejas o en el cuero cabelludo. Y el punto número 3 es si el corte es demasiado grande, es decir, mayor a 1 centímetro, y si la profundidad de la herida también es de un diámetro mayor a medio centímetro. Entonces, para llevar a cabo la sutura es importante tener conocimiento acerca del equipo básico para suturar. Entre el equipo básico tenemos los guantes, la tijera mayo, el portaagujas, la pinza para disección, que puede ser con o sin dientes, y también el material de sutura. Dentro de la elección del material de sutura tenemos que tomar en cuenta varias características, como por ejemplo el tipo de tejido al que vamos a hacer la reparación. También tenemos que tomar en cuenta las características de la herida, como por ejemplo la profundidad, la extensión y la fuerza tensil. Otra característica que hay que tomar en cuenta es el número de ceros de la sutura, es decir, el calibre del hilo. Finalmente, siempre tenemos que revisar el empaque, la fecha de caducidad y la integridad del mismo. Para reparar la piel, el mejor ejemplo es el monofilamento sintético no absorbible, más conocido como nylon, el cual requiere el retiro de puntos a los 7 días. En cuanto al manejo de los anestésicos locales, primero debemos saber que los anestésicos son elementos químicos que interrumpen la conducción nerviosa y estos actúan a nivel localizado y transitorio. Los más conocidos son la lidocaína, que tiene un tiempo de acción de 2 a 4 minutos y una duración de 1 hora,
y la mepivacaína, que tiene un tiempo de acción de 2 a 5 minutos y una duración de 1 hora. Muy bien, una vez que hemos comprendido el manejo primario de una herida y antes de hablar de cómo es una técnica de sutura adecuada y cómo es una técnica de anudado adecuado, vamos a ver una característica fundamental de una parte indispensable en el cuidado de la herida, y es la elección de la sutura. Vamos a empezar diciendo que la sutura se clasifica dependiendo de su origen. Tenemos naturales y tenemos sintéticas. Dentro de las naturales significa que yo la he obtenido a partir de un tejido natural. Por ejemplo, las de origen animal las obtengo ya sea del intestino o de la vejiga urinaria de un animal, mientras que las de origen vegetal es a partir de ciertas plantas. También hay de origen mineral, como el acero. Y tengo suturas de origen sintético, como la poliglactina, las poliaminas, etc. Una diferencia que resulta principal conocerla es que en el caso de las suturas naturales reabsorbibles, su reabsorción se va a hacer a través de proteólisis, ya que están constituidas por proteínas. Mientras que en las suturas sintéticas su reabsorción se hace a través de hidrólisis. Otra característica que nos resulta fundamental saber es la fuerza tensil de la sutura. ¿Qué es primero fuerza tensil? Es la capacidad de ejercer tracción en el tejido. A mayor fuerza tensil, mayor tracción entre los tejidos para que se puedan adherir. Es evidente que no hay que utilizar una ejerción o una tracción tensil tan fuerte, porque podemos arrancar los tejidos, ni tampoco tan débil, porque la unión puede ser o deficiente o muy lenta. Hay una tablita, como vamos a ver aquí, que me dice qué sutura ejerce qué fuerza tensil, y esto nos va a ayudar primero para conocer la física de la sutura. No es lo mismo utilizar una sutura de catgut que una de acero, como pueden ver. Otra cosa que también es importante en cuanto a la fuerza tensil es el momento en que nosotros anudamos o hacemos el nudo, que ya vamos a ver más adelante. A mayor nudos, ejercemos o disminuimos la fuerza tensil. Otro punto fundamental es la capacidad de reabsorción de la sutura. Como hablábamos desde un principio, existen suturas no reabsorbibles y reabsorbibles. Es fundamental conocerlas. ¿Por qué? Porque tengo que saber que no es lo mismo utilizar, por ejemplo, un catgut, que es una sutura natural, reabsorbible, y que la utilizo, por ejemplo, al momento de coser peritoneo. La utilizo porque necesito su reabsorción, porque no puedo retirar la sutura, y segundo, porque su eliminación en base a la proteólisis va a eliminar o va a limitar una reacción de tipo inflamatoria mantenida, lo que se denomina reacción tisular. En el caso de las suturas no reabsorbibles, son las que utilizo en tejidos externos como la piel. Por ejemplo, el nylon es una sutura sintética no reabsorbible, que la puedo utilizar porque ejerce una buena fuerza de tracción y porque la puedo retirar en ciertos días específicos. Cuando hablemos de suturas, les vamos a decir cuántos días demora aproximadamente o tiene que estar una sutura hasta el retiro de puntos, y esto va a depender de la región y del tipo de sutura. Otro punto a identificar en las suturas es el número de hebras. Una hebra es una especie de tira, ¿no es cierto? Dentro de los hilos tenemos hilos monofilamentos, significa que es una sola hebra, o multifilamentos, varias hebras que son entretejidas entre sí, como trenzadas. La característica de que sea monofilamento o multifilamento le da ciertas propiedades a la sutura. Una sutura, por ejemplo, multifilamento, va a ejercer mucho más fuerza de tracción y va a ser más resistente que una de monofilamento.
Sin embargo, la de multifilamento también va a ejercer una especie de mecanismo de cierre, o sea, va a lesionar mucho más el tejido que una de monofilamento. Es así que, como podemos ver en este cuadrito, existen estructuras como el polipropileno, que es de monofilamento, y, por ejemplo, la seda, que es de multifilamento. Por último, vamos a hablar de 3 propiedades fundamentales de los nudos: su capilaridad, su memoria o plasticidad y su reacción tisular. Capilaridad. ¿Qué es capilaridad? Es la propiedad que tiene un hilo de que a través de ese hilo se pueda ejercer el movimiento de fluidos. Entonces, no es lo mismo un hilo monofilamento cuya capilaridad es reducido que un multifilamento, como es la seda, cuya capilaridad es amplia. Es por eso que no se utiliza en heridas infectadas, no se debería utilizar en heridas con posible o alto riesgo de infección una sutura con mayor capilaridad como una sutura de multifilamento. La segunda es la memoria o plasticidad. ¿Qué significa esto? Es la propiedad que tiene el hilo de volver a su origen o a su forma natural. Las suturas monofilamento tienen mayor memoria que las multifilamento. Es por eso que necesitan ejercer, o que nosotros necesitamos hacer mayor número de nudos para que no se deshaga la sutura o no se pueda liberar los nudos. Las suturas de multifilamento, y sobre todo las suturas de multifilamento sintéticas, son mucho más seguras y se necesita un número menor de nudos para ejercer una buena tracción. Y por último, la reacción tisular es la propiedad que puede tener una sutura de ejercer una inflamación en el tejido. Es así que las suturas absorbibles sintéticas tienen mucho menos riesgo de ejercer mayor reacción tisular que una sutura absorbible natural. ¿Por qué? Porque la absorbible natural, como vemos, está compuesta o está hecha aparte de proteínas, y las proteínas sabemos que son mucho más antigénicas o pueden producir algún tipo mayor de hipersensibilidad en base a o comparada con una sintética. Eso sería todo en cuanto a las suturas. Entonces, ¿cómo leemos un material de sutura? Aquí está un cuadro en donde nos podemos identificar o nos va a servir de mucha guía de cómo leer una etiqueta de sutura. Lo primero que vemos a nuestra izquierda es el número. El número es en base al calibre, y el calibre está muy relacionado con el tipo de cirugía que yo voy a hacer. Como podemos ver en una imagen a la derecha, existen cirugías, por ejemplo, en el tracto digestivo, en donde yo utilizaré hilos mucho más gruesos que en el caso de que yo haga una cirugía vascular o una cirugía plástica. Debajo del número del calibre está el nombre, y es el nombre comercial de aquella sutura. Y debajo de este nombre comercial está el nombre, la denominación común internacional. Como podemos ver un poco más abajo, también encontramos la longitud de la sutura, que nos indicará qué tan largo es la misma. En la parte del mismo dibujo a la izquierda tenemos las características de la aguja. Y como habíamos hablado, existen agujas atraumáticas y traumáticas. No es lo mismo utilizar una aguja en la piel, en donde yo necesito una aguja que me produzca un traumatismo para poder penetrar el grosor de la piel, que una aguja que yo la utilice en un tejido noble como el tejido intestinal, en donde yo voy a necesitar una aguja atraumática. Es así que en el caso de las agujas, por ejemplo la recta, yo la utilizo para un acceso fácil, como por ejemplo suturar la piel, mientras que las curvas yo las puedo dividir o se dividen en un cuarto de círculo, en un 3/8 de círculo, en un medio círculo y un 5/8 de círculo. Y vamos a ver que a menos curvatura es más complicado el acceso. Por ejemplo, un cuarto de círculo me sirve para suturar procedimientos oftalmológicos y en microcirugía, mientras que una aguja muy
casi medio círculo, que sería un poco más de medio círculo, que serían 5/8 de círculo, me sirve para suturar a nivel de sistemas cardiovasculares, cavidad nasal, o sea, cavidades mucho más amplias. Abajo, en el dibujo, pueden ver la forma de la punta de la aguja. Entonces hay agujas con punta redonda, hay agujas con punta triangular, etc. Para llevar a cabo una técnica correcta de sutura es necesario contar con el instrumental quirúrgico correcto y conocer la forma de tomar y sujetar el mismo. Para hacer el punto simple necesitamos los siguientes instrumentos básicos: una pinza de disección anatómica o una pinza de disección con dientes. Podemos observarlos aquí. Un portaagujas y unas tijeras Mayo. Vamos a ver la forma correcta de tomar el instrumental. Las pinzas de disección se debe sujetar como un lápiz. En la pinza de disección con dientes, se debe colocar el pulgar en la rama que tiene 2 dientes y los dedos índice y medio en la rama que tiene un solo diente, para un mejor control y precisión. En el portaagujas se debe introducir el dedo pulgar en el anillo superior y el dedo anular en el anillo inferior. El dedo índice sobre la intersección de sus ramas, dando control, precisión y orientación al mismo. Se las debe tomar introduciendo el dedo pulgar y anular en las anillas del instrumento. Cuando el instrumental es curvo, la concavidad estará hacia abajo. Antes de comenzar, es necesario realizar una limpieza superficial de la herida. Además, es necesario la cobertura de campos y guantes estériles para posteriormente anestesiar el área que pretendemos solucionar. Punto simple. Indicaciones: laceraciones, reproximación de bordes, heridas limpias contaminadas superficiales y zonas de tensión subarticulares. Contraindicaciones: heridas sucias con signos de infección, necrosis, mala vascularización. Es la sutura básica en el cierre de la piel en cirugía menor, el más comúnmente empleado en atención primaria, el más rápido de realizar y el más fácil de retirar. Abarca piel y tejido celular subcutáneo. Se realiza con material no reabsorbible, generalmente con seda. Iniciamos del borde lejano al borde cercano de quien sutura. Se debe localizar la mitad de la longitud total de la herida e iniciar en la parte media de la misma y los siguientes puntos en la mitad de cada mitad sucesiva hasta terminar la sutura. De esta forma los puntos quedarán simétricamente colocados y se evitará una sutura fruncida. Los puntos de entrada y salida de la aguja deben guardar la misma distancia respecto a los bordes de la herida. Esta distancia debe marcar la separación entre puntos sucesivos para que resulte una sutura simétrica. La aguja se debe sujetar con firmeza. Esta debe estar en la unión de su tercio medio con el tercio distal en la punta del portaagujas y debe ingresar en la piel en un ángulo de 90 grados para un correcto paso a través del borde de la herida. Debemos realizar una exploración de la herida eventrando los bordes de la misma en busca de cuerpos extraños o algún detrito. En este momento procederemos a montar la aguja en el portaagujas. Podemos ayudarnos de la pinza anatómica para colocarla en la posición correcta. Sutura en 2 tiempos. Se debe tomar con la pinza de disección el borde lejano a una distancia respecto a los bordes de la herida. Se debe introducir la punta de la aguja en ángulo recto, si es posible a 90 grados, a 1 centímetro aproximado del borde de la herida hacia adentro. Extraer la aguja haciendo un movimiento rotacional de la muñeca para no lastimar el tejido. Atraviesa así la aguja a la parte interna de la herida. Es clave en este momento dejar la parte distal del hilo o el hilo sobrante de 2 a 3 centímetros para luego no tener problemas al momento de anudar. Si se queda corto, puedes traccionar uno de los 2 lados hasta que consigas la dimensión. El segundo paso es montar de nuevo la aguja en el portaagujas y tomar con la pinza de disección
el borde cercano de la herida, introducir la aguja en el tejido e intentar que al momento de extraer la aguja, esta esté a la misma distancia del punto contralateral, es decir, equidistante entre el hilo y la herida de ambos lados. Anudar la sutura. Colocar el portaagujas de manera paralela a la herida o en medio de los dos extremos de los hilos. Dar 2 lazadas con el hilo de sutura largo. Luego con el portaagujas tomar la punta del hilo corto y anudar. La mano izquierda será la que tire del hilo para generar la tensión. Algo importante a saber es que los cabos se cruzan. Después vamos a realizar 2 nudos más, solamente dando una vuelta o una lazada al portaagujas. Una vuelta hacia un lado y una vuelta hacia el otro, formando el nudo cuadrado y recordando que los cabos deben cruzar cada vez que tiremos del hilo. Tratamos de llevar el nudo a uno de los lados de la herida. Para cortar, debemos tomar los 2 cabos del hilo y aproximarnos con el lado romo de la tijera mayo hacia la piel para minimizar lesiones. Y cortamos los 2 cabos del hilo de esta forma, a 1 centímetro aproximadamente, para facilitar la retirada de puntos. Los siguientes puntos irán en la mitad sucesiva de cada lado, hasta cerrar completamente la herida. Sutura en un tiempo. Vamos a tomar con la pinza de disección el borde lejano e introducir la aguja en ambos bordes de la herida en un ángulo recto, siguiendo la curvatura de esta con el movimiento rotacional de la muñeca, y extraerla en la piel del borde cercano a 1 centímetro aproximado en ambos lados. Para anudar la sutura, se debe hacer de la misma manera que ya mencionamos. Punto simple con nudo enterrado o invertido. Abajo arriba, arriba abajo. Indicaciones. Heridas profundas donde dermis e hipodermis deben ser unidas. En espacios muertos donde se pueden formar hematomas o seromas. Contraindicaciones. Heridas sucias con signos de infección, necrosis, mala vascularización. Y no se debe usar para heridas sometidas a tensión, para evitar isquemia de los márgenes y una antiestética cicatriz. Este tipo de punto nos permite aproximar los planos profundos y al mismo tiempo no dejar espacios muertos intradérmicos, cierra tejido subcutáneo y disminuye la tensión de la herida. Es similar al punto simple, solo que el nudo queda enterrado. Además, proporciona muy buen resultado estético. Suele reforzarse con suturas adhesivas. Se realiza con material reabsorbible, ya que el hilo quedará en tejido dérmico y subcutáneo. Punto simple con nudo enterrado o invertido. Abajo arriba, arriba abajo. Los materiales a utilizar son la pinza de disección anatómica, la pinza de disección con dientes, el portaagujas y la tijera mayo, con punta roma. Antes de comenzar es necesario realizar una limpieza superficial de la herida, además de la cobertura con campos y guantes estériles, para posteriormente anestesiar el área que pretendemos solucionar. Revisamos los bordes de la herida en busca de cuerpos extraños o detritos antes de comenzar a suturar. Procedemos a cargar la aguja en el portaagujas de la manera que ya fue indicado. Con la ayuda de la pinza vamos a levantar el borde izquierdo
de la herida para permitir el ingreso de la aguja desde un plano profundo y salimos en un plano superficial. Es importante traccionar el hilo y dejar el cabo corto hacia abajo, hacia un extremo o vértice de la herida. Volvemos a cargar la aguja en el portaagujas. Ahora podemos ver que la disposición de la aguja se encuentra hacia abajo. Y ahora vamos a invertir el procedimiento, es decir, ingresamos en el plano superficial y salimos en el profundo, en el borde derecho de la herida. Con esta disposición, lo que logramos es que el punto quede enterrado, es decir, se encuentra en un plano profundo y por eso es necesario una sutura reabsorbible. En este punto podemos observar cómo se encuentra dispuesta la orientación de la sutura. El siguiente paso es anudar. Con la ayuda del portaagujas, damos 2 vueltas o 2 lazadas, tomamos el cabo o extremo corto y lo traccionamos. Aquí es importante que se genere una tracción profunda para llevar el nudo hacia el interior de la herida. Nuevamente otra lazada y concluir con una última. Finalmente vamos a cortar para liberar la sutura. Es necesario realizarlo al ras, es decir, al lado del nudo. Es importante recordar que el objetivo de este punto invertido subcutáneo o invertido simple es eliminar los espacios virtuales que pueden formarse o pueden existir en planos o tejidos profundos. De esta forma logramos minimizar la formación de colecciones de líquidos inflamatorios, exudados o sangre. Punto colchonero vertical. Punto de ida y vuelta. Lejos, lejos, cerca, cerca. Indicaciones. Zonas de mucha tensión. Zonas de piel laxa donde los bordes de la herida tienen tendencia a invaginarse. Punto hemostático. Es ideal en cuero cabelludo. Contraindicaciones. Heridas sucias, con signos de infección, necrosis y mala vascularización. Este tipo de punto permite en una sola operación suturar varios planos de una herida, tejido epidérmico, dérmico y subcutáneo. Proporciona un buen enfrentamiento de los bordes. Se realiza con material no reabsorbible. Antes de comenzar, es necesario realizar una limpieza superficial de la herida. Además, cobertura con campos y guantes estériles para posteriormente anestesiar el área que pretendemos solucionar. Los materiales que vamos a ocupar es una pinza de disección anatómica, una pinza de disección con dientes, un portaagujas y una tijera mayo. Revisamos los bordes de la herida en busca de cuerpos extraños o detritos antes de comenzar a suturar. Vamos a cargar la aguja en el portaagujas con la ayuda de la pinza de disección anatómica. Debemos mantenernos perpendicular o verticales a la herida. Conservando la proporción lejos-lejos, levantamos el borde derecho de la herida, introduciendo la aguja a 90 grados perpendicular a la herida en dirección al plano profundo. Posteriormente, tomamos la aguja y traccionamos con la ayuda del porta para poder generar un cabo corto o cabo pequeño, y el cabo largo que es el que está unido a la aguja. Con la ayuda de las pinzas, volvemos a mantener la proporción lejos-lejos y cargamos nuevamente la aguja. De esta forma mantenemos la distancia y dirección, introduciendo de manera profunda y emergiendo lejos en el borde izquierdo de la herida. Cabe resaltar que el punto colchonero vertical es uno de los puntos hemostáticos, es decir, va a ser empleado en lugares o tejidos de piel gruesa que tienden a sangrar. El siguiente paso es mantener la proporción cerca-cerca. Cargando nuevamente la aguja, vamos a regresar la sutura, pero esta vez es importante mantener la proporción cerca-cerca y realizarlo de una manera superficial. De esta forma vamos a minimizar la posibilidad de la eversión de la herida cuando realicemos la sutura. Nuevamente y con la ayuda de la pinza de disección, montamos la aguja para emerger desde un plano superficial de forma cerca en el lado contralateral de la herida. Ya en este punto, vamos a disponer en el lado por el que empezamos a suturar de un cabo corto o extremo corto y de un cabo o extremo largo, que es el que está sujeto a la aguja. Para proceder a anudar,
Vamos a tomar el cabo largo, a dar 2 vueltas alrededor del portaagujas de esta forma, y luego el cabo corto, y vamos a traccionar para aproximar los bordes de la herida y ajustar el nudo. El siguiente paso es dar otra vuelta alrededor del portaagujas para generar el segundo nudo. Y finalmente damos de nuevo otra lazada, tomamos el cabo corto y traccionamos para cuadrar el nudo. Ahora con ayuda de la tijera mayo, aproximando el borde romo hacia la piel, vamos a proceder a cortar. Punto colchonero horizontal. Es una técnica indicada en heridas que tienen que soportar mucha tensión o en heridas en las que tenemos dificultad para aproximar los bordes. Lo podemos emplear también para dividir una herida larga en 2 mitades y de esta forma disminuir la tensión que ha de soportar. Este punto proporciona una buena versión de los bordes y previene la dehiscencia de la sutura. Es un punto muy estético ya que las líneas de tensión van paralelas a los bordes de la herida y normalmente no deja marcas horizontales. Se inicia introduciendo la aguja en la piel de manera similar al punto simple. Saliendo por el lado opuesto de la herida, respetando la distancia de 3 a 5 milímetros de los bordes de la misma. Este es la sutura de ida. Se finaliza introduciendo la aguja a unos 5 milímetros lateralmente al punto de salida inicial, siendo importante dejar esta separación para que no tengamos dificultad a la hora de retirar. La salida se hace por el lado opuesto a unos 5 milímetros lateralmente al punto de entrada inicial. Esta es la sutura de vuelta. Es como realizar 2 puntos simples pero sin cortar el hilo. Para finalizar y unir los bordes, como en otras técnicas, realizamos doble lazada como nudo de cirujano. Continuamos así con el resto de puntos. El resultado final, tenemos bordes divertidos, hilos paralelos a la incisión y nudos a un lado de la herida. Retiro de puntos. Lo hacemos cortando de uno a uno. Punto colchonero horizontal semienterrado. Es el indicado para suturar heridas en forma de V, colgajos, porciones de tejido de distinto grosor,
y con esta técnica se reduce la posibilidad de necrosis vascular que puede aparecer en el vértice de la herida. Tenemos una herida en forma de V. Entramos la aguja por el borde de la herida de la porción no colgante. La aguja sale en la región dérmica de la herida. A continuación pasamos la aguja a través del colgajo sin que salga a la piel, quedando entonces así un punto intradérmico. A continuación pasamos la aguja a través del borde opuesto de la herida de la porción no colgante y lateralmente al punto inicial. Finalizamos como en otras técnicas con doble lazada en ambos sentidos. Entonces nos quedan 2 puntos cutáneos y un subcutáneo, uniendo los bordes de la herida y previniendo así una necrosis vascular. Si los bordes de la herida fueran extensos, como en este caso, se puede completar con sutura de punto simple a ambos lados. Esta es la vista final del nudo colchonero horizontal semi-enterrado. Para el retiro de puntos únicamente cortamos de uno en uno. Punto simple continuo. Este tipo de punto presenta cierta dificultad para ajustar la tensión, no proporciona una adecuada versión de los bordes y es poco utilizado en cirugía menor. Lo primero que realizamos es un lazo que nos servirá de tope cuando vayamos a realizar el primer punto. Esta aguja entra por el borde de la herida formando un ángulo de 90 grados con respecto a la piel y sale por el interior de la herida. La aguja es nuevamente introducida por el borde opuesto a nivel del tejido subcutáneo. Paralelamente y guardando la misma distancia que el primer punto de salida, volvemos a introducir la aguja por el mismo borde que hemos empezado. Y sacamos por el borde opuesto, respetando la profundidad y distancia del primer punto, así como dándole la inclinación para que el siguiente nos quede paralelo al anterior. Así lo hacemos con el resto de puntos. Una vez llegamos al otro extremo de la herida, realizamos una doble lazada ayudándonos del porta agujas.
Retiro de puntos. Esto se lo hace a los 7 a 9 días de haber colocado la sutura. Hay que cortar cada una de las partes que quedan fuera de la piel y sacar punto por punto, como si de una sutura simple se tratase. Punto continuo bloqueante. Es un tipo de punto muy útil en heridas de gran tensión, ya que permite ajustarlas muy bien. Además, proporciona una adecuada inversión de los bordes. Este punto se realiza con material no reabsorbible. Técnica del punto bloqueante. Lo primero que realizamos es un punto simple, que nos servirá de tope y nos asegurará la consistencia de la sutura. La entrada del segundo punto es a la misma altura y distancia del primer punto. Ingresamos la aguja por uno de los bordes de la herida. La salida de la aguja es por dentro de la herida en tejido subcutáneo. Y volvemos a introducir por el otro borde. Observamos el recorrido del hilo antes de pasar la aguja por dentro del bucle creado. Introducimos la aguja por debajo del bucle en sentido contrario a la dirección de la sutura. Realizamos el bloqueo del punto tirando del hilo y ajustando la lazada sobre la piel. A continuación, realizamos el resto de puntos, respetando la misma distancia que en el primero con respecto a los bordes de la herida. Debemos ir tensionando el hilo en cada punto para que no quede holgura entre punto y punto. Ahora podemos visualizar varios puntos bloqueantes. Finalmente, cerramos con la ayuda del portaagujas, cogiendo el hilo proximal, es decir, el último punto a la salida de la piel. Primero realizamos una doble lazada, seguido de 2 lazadas simples. Cortamos el hilo sobrante. Visión final del punto continuo bloqueante. Retirada del punto continuo bloqueante. Para retirar esta sutura, deberemos cortar todos los bloqueos y extraerla como si fuera un punto continuo simple. Punto continuo intradérmico. Esta técnica permite realizar una sutura sin atravesar la piel, evitando las cicatrices por marcas de puntos. Requiere de una buena aproximación de los bordes sin que exista una tensión de la herida y se consigue un inmejorable resultado estético. Este punto se realiza con sutura no reabsorbible. Técnica del punto continuo intradérmico. Introducimos la aguja formando un ángulo de 90 grados con el plano de la piel, por fuera de la herida en línea con la incisión. La aguja debe salir cerca del vértice en la dermis de un borde. Vamos avanzando de un lado a otro en sentido horizontal, es decir, paralelo al borde de la herida. La aguja entra y sale a nivel de tejido dérmico. Realizamos lo mismo del lado contrario, entrada y salida de la aguja a nivel de tejido dérmico. Continuamos con la misma técnica de manera horizontal en ambos lados de la herida. La aguja entra y sale a nivel del tejido dérmico.
Podemos observar el recorrido del hilo una vez que lo hemos pasado varias veces a los lados de la herida. Para finalizar la sutura, desde el interior de la herida sacamos la aguja en dirección al vértice opuesto, saliendo a piel, a la misma distancia que cuando hicimos la primera puntada. Como siempre, realizamos una doble lazada ayudándonos con el portaagujas y cerrando este, a la vez que cogemos el hilo proximal a la salida de la piel, tiramos de los extremos y luego finalizamos realizando 2 lazadas simples. El mismo procedimiento realizamos en el otro extremo. Primero, una doble lazada ayudándonos con el portaagujas y luego 2 lazadas simples. Cortamos el hilo restante en ambos extremos. Visión final del punto continuo intradérmico. Retirada de punto continuo intradérmico. Para retirar esta sutura, lo único que debemos hacer es cortar uno de los nudos de los extremos y tirar del otro para sacar todo el hilo. Anudado con instrumental. Nudo pasando el portaagujas por encima. Contamos con un extremo libre y otro extremo unido a la aguja. Debemos dejar el extremo libre corto para facilitar la realización del nudo, además de conseguir con ello ahorrar material de sutura. Colocamos el portaagujas por encima del extremo unido a la aguja. Rodeamos el portaagujas con este extremo. Pinzamos el extremo libre con el porta siempre en su porción más distal. Pasamos el extremo libre a través del lazo y tensamos cruzando las manos, la derecha por debajo, formando la primera lazada. Nudo pasando el portaagujas por debajo. Colocamos el portaagujas debajo del extremo unido a la aguja. Rodeamos el portaagujas con el extremo unido a la aguja y pinzamos el extremo libre con el porta. Pasamos el extremo libre a través del lazo y tensamos para formar el nudo plano, esta vez sin necesidad de cruzar las manos. Nudo a 2 manos. Para fines didácticos y mejor entendimiento, utilizaremos un cabo de color rojo y un cabo de color blanco. Estos procedimientos que se realizarán a continuación son simplemente trasladados al hilo de la sutura. La posición correcta para iniciar la ejecución de la lazada se adopta sujetando ambos cabos con los 3 últimos dedos de cada mano, dejando índice y pulgar libres a modo de pinzas. Lazada del dedo índice. Es muy importante cruzar ambos cabos antes de empezar. En este caso, pasamos el cabo rojo por encima del blanco. Con el dedo índice de la mano izquierda, levantamos el cabo rojo formando un ángulo. Cruzamos el cabo blanco con el rojo formando un lazo sobre el índice de la mano izquierda. Unimos índice y pulgar de la mano izquierda. Con un giro de la muñeca izquierda en sentido volar, pinzamos el extremo del cabo blanco con ambos dedos. Pasamos el cabo blanco a través del lazo hacia abajo. Sujetamos el extremo blanco con los dedos índice y pulgar de la mano derecha. Tensamos los cabos formando la primera lazada.
Lazada del dedo pulgar. Partimos de la posición anterior y pasamos del pulgar izquierdo bajo el cabo rojo, angulándolo. Cruzamos del cabo blanco por encima del rojo formando el lazo. Unimos índice y pulgar de la mano izquierda. Los pasamos a través del lazo y pinzamos el cabo blanco. Ahora pasamos el cabo blanco por el lazo en dirección opuesta y lo sujetamos con los dedos índice y pulgar de la mano derecha. La tensión de los cabos se realiza en este caso cruzando ambas manos, mano derecha por debajo y queda formado el nudo plano. Nudo a una mano. Lazada del dedo medio. Antes de empezar cruzamos ambos cabos, en este caso el cabo rojo. La posición de las manos es distinta de la que presentábamos al iniciar el nudo a dos manos, como se puede comprobar. Realizamos un lazo sobre los dedos medio y anular de la mano izquierda. Pasamos el dedo medio de la mano izquierda entre el lazo y el cabo rojo. Sujetamos el cabo rojo entre los dedos medio y anular de la mano izquierda. Pasamos dicho cabo a través del lazo hacia abajo. Tensamos ambos cabos empleando los dedos pulgar y medio de la mano izquierda para tirar del cabo rojo, formando la primera lazada. De esta manera nos preparamos la posición de comienzo de la siguiente lazada. Lazada del dedo índice. Partiendo de la posición final de la lazada anterior, sujetamos el cabo rojo con los dedos pulgar y medio de la mano izquierda mientras angulamos el cabo con el índice. Pasamos el cabo blanco sobre el cabo rojo formando un lazo. El dedo índice de la mano izquierda pasa sobre el cabo blanco y va a buscar el cabo rojo, colocándose por debajo de este. Los dedos medio y pulgar de la mano izquierda sueltan el cabo rojo, mientras que el índice tracciona de este cabo para llevarlo a través del lazo hacia abajo. Sujetamos el extremo rojo con los dedos índice y medio de la mano izquierda. Tensamos los cabos cruzando ambas manos, la izquierda por debajo, y hemos formado el nudo plano. Nudo de cirujano. Se emplea para realizar nudos bajo tensión, es decir, cuando la tensión de los tejidos que estamos suturando tiende a aflojar la primera lazada. Es muy importante cruzar ambos cabos antes de empezar. En este caso pasamos el cabo rojo por encima del blanco. Con el dedo índice de la mano izquierda levantamos el cabo rojo formando un ángulo. Cruzamos el cabo blanco con el rojo formando un lazo sobre el índice de la mano izquierda. Unimos índice y pulgar de la mano izquierda. Con un giro de la muñeca izquierda en sentido volar, pinzamos el extremo del cabo blanco con ambos dedos. Pasamos el cabo blanco a través del lazo hacia abajo. Sujetamos el extremo blanco con los dedos índice y pulgar de la mano derecha. Volvemos a pasar los dedos índice y pulgar de la mano derecha por debajo del lazo para pinzar de nuevo el cabo blanco. Pasamos este cabo a través del lazo hacia abajo, quedando un nudo que tras tirar de los cabos se mantendrá fijo a pesar de la tensión. Este nudo puede realizarse con instrumental rodeando con la sutura 2 veces el porta. Nudo falso. Debemos empezar señalando
que un nudo falso es un nudo verdadero mal realizado. Si el nudo se realiza de forma incorrecta, es decir, al final del primer tiempo el direccionamiento de las manos repite la posición inicial o no cambia a la posición opuesta, se crea una lazada que trae roce y fricción al anudar y que tiende a aflojarse. La práctica de este nudo falso debe evitarse.